a grabarla, aunque luego no la subo, pero hay que grabarla. Entonces, a ver, la clásica es, hacemos una función, cualquiera, y entonces viene aquí su función, ¿y cómo le calcularon la derivada? ¿Qué fue lo que les mintió Brandon? ¿Alguien se acuerda? Vamos a bajar un poco el gain. Y vamos a enfocarnos. Excelente. La agarras con la definición. Todos estos métodos que vamos a ver el día de hoy y que vieron con Brandon en la clase pasada, literalmente fue la idea original la tuvo Newton. Entonces, ¿cuál era la idea de Newton de derivada? ¿Alguien se acuerda? ¿Es la del límite? Entonces, según Newton, ¿qué es la derivada? ¿Qué les platicaron en sus clases de cuántica? Que según decían. Tienen ustedes una función f de x, ¿no? ¿Qué es esta? F de x. Y entonces queremos calcular la derivada, f' de x. ¿Qué representa f' de x? Por ejemplo, yo tengo aquí un punto. No se ve. Con rojito. Aquí tenemos este punto. X. Entonces la pregunta es, ¿qué es f de x? Vamos a decirle x0 para que sea más claro. ¿Qué significa la derivada f de x'? ¿Ya no se acuerdan? Dijeron, esto nunca va a servir. Sí, ya. Como ya no se acuerdan de esto. A ver, ¿qué dice? El límite. No, ¿cuál era la idea? Bien, aquí viene un poquito de historia, porque esta me agrada, siempre se las cuento tanto en esta clase como en la de mecánica clásica. Newton, ¿saben cuál? Sí saben la historia del origen del principio matemática, del Philosophiae Naturalis Principio Matemática. ¿La han escuchado? Es el capítulo 1 de la nueva película de Cosmos, de la nueva serie de Cosmos con Neil deGrasse Tyson. ¿Alguien ya la vio? Sí. Ok. Entonces, Halley, que era un doctorante de Oxford, estaba tratando de predecir las rutas de los cometas porque él había encontrado, había medido la ruta de un cometa. ¿Qué cometa creen que midió Halley? Pues el cometa Halley, ¿no? Entonces él se había dado cuenta que cada 72 años aparecía en el mismo lugar del horizonte un mismo cometa. Y entonces él siguió las rutas, seguía todos los registros astronómicos. Los astrónomos, ¿hay alguien que quiera estudiar astronomía aquí? Siempre hago esta pregunta. ¿No? ¿Por qué siempre se esconden los astrónomos? Somos 50 y tantos y ahorita en la clase hay 15, entonces es raro que no haya ningún astrónomo. Yo quería ser astrónomo cuando era niño. Creo que así todos los físicos empezamos, ¿no? Sí, todos los físicos empezamos queriendo ser astrónomos, ¿no? Entonces resulta que los astrónomos son muy buenos reportando datos. Son de los mejores que hay. Ellos agarran, se sientan en las noches con su telescopio y empiezan a notar todo lo que ven. Entonces hay literalmente registros astronómicos que son kilos y kilos y kilos de papel que datan durante cientos de años. Entonces Halley pues, buscó los registros astronómicos y se dio cuenta
que siempre aparecía el mismo cometa en intervalos regulares. Entonces él tenía la idea de que los cometas eran similares a los planetas, que estaban girando alrededor del Sol y que por eso tenían órbitas regulares. Pero en ese momento no había nadie que hubiera hecho una ley general de gravitación. Estaban las leyes de Kepler, que muchos astrónomos las siguen usando hasta el día de hoy. Afortunadamente ya estamos con el avance de las computadoras, más y más estoy viendo que dejan de usar la ley de Kepler. Me da mucho gusto eso. Pero él agarraba y decía, tiene que haber una fórmula funcional de las fuerzas. En ese momento, la única fórmula funcional que existía era el oscilador armónico, que había sido encontrado por Hooke, que era la ley de Hooke, y que Hooke no solo era el rector de Oxford, sino que era el presidente de la Real Academia de Ciencia. Y Hooke promocionaba que todo eran resortes. Y hasta la fecha muchos siguen creyendo que todos son resortes. De hecho, ustedes van a salir de esta carrera habiendo resuelto el oscilador armónico como 400 veces, ¿no? Y para que no digan que no, la semana que viene resolvemos el oscilador armónico. Entonces, él llega a Oxford, licenciado en oscilador armónico. Sí, así debe llamarse la carrera de física. Eh, llega, llega Halley a Oxford porque se había enterado que había dos grandes genios. Estaba obviamente Hooke, el rey perdón, el rey, el líder de la Academia de Ciencia de Inglaterra, y estaba Newton, que en ese momento era un niñito, pero que muchos no estaban seguros de que Newton fuera un genio. Así como no todos están seguros de que nuestro niño genio sea un niño genio, que ya no es nuestro, ¿no? Ya se fue a la Anahuac. Newton tenía muchos detractores porque literalmente llega a la universidad a los 16 años y su papá, que era bastante rico, compra un terreno, le pone un laboratorio dentro de Oxford y literalmente el laboratorio era de Newton. Y se pone ahí a trabajar y Newton era súper huraño, se encerraba y tenía como la clásica actitud de genio. Veías que era listo, pero era tan huraño que la gente no se relacionaba con él. Entonces mucha gente, entre ellas Hooke, lo odiaba a Newton. Lo odiaba porque pues, era un niño rico inteligente, ¿no? ¿Y quién no odia a los niños ricos inteligentes? Se fue a denunciar por un 10 a los reinos de Dios. Ok. Entonces, Halley primero va a hablar con Hooke y Hooke le dice, eso es trivial, se puede resolver con la ley del oscilador armónico. Y Halley le dice, ¿en serio? A ver, enséñame cómo. Y pues obviamente Hooke no puede, le dice que a la semana siguiente le va a mandar los cálculos hechos a mano y pues pasan varias semanas y no le responde. Entonces, triste, se va a buscar a Newton, que estaba a unas cuadras de distancia, y le hace la misma propuesta. Y Newton, como buen niño genio, agarra y le dice, el problema de los planetas yo ya lo resolví hace mucho tiempo. Debe estar en mi laboratorio el paper. No lo publiqué porque no me lo quisieron publicar, pero te lo haré llegar en una semana. Entonces Halley regresa a su pueblo, si no me recuerdo, es de Cambridge, y pasan unas semanas y ni Hooke ni Newton le contestan. Y entonces agarra y Halley está todo decepcionado de los dos genios de Oxford. Básicamente creía que eran unos charlatanes. Y ya cuando estaba muy decepcionado y a punto de regresar a su familia, como creyendo que nadie iba a poder resolver esto, llega Newton en la noche, le toca su puerta y le dice, aquí está, y le entrega un libro. Ese libro es la única versión original que hay del Principia Matemática escrita por Newton a mano. Resulta que Newton no le había contestado en una semana porque perdió el paper, no lo encontraba. Entonces volvió a deducir la ley de gravitación universal y mientras la deducía por segunda vez, se da cuenta de que las matemáticas que en ese momento existen no eran suficientes para responder a la pregunta de los planetas. Entonces termina de resolver el problema como lo había hecho. Ese es el capítulo 1 del Principio de Matemática. Y ahí vienen las tres leyes de Newton escritas a mano. Los axiomas, de hecho, él les llama axiomatas.
Y luego agarra y dice, ok, lo que yo utilicé aquí como razones de cambio, él calcula el cambio en velocidad contra el cambio en tiempo y el cambio de posición entre el cambio del tiempo. Dice, estas razones son una nueva matemática. Y entonces escribe el segundo capítulo, que es literalmente la base del cálculo diferencial. Y es precisamente estas razones de cambio que vamos a ver ahorita. Lo que viene explicado en el capítulo 2 del principio de matemática. Entonces resulta que se terminó tardando 3 semanas en contestarle a Halley, porque no solo inventó la ley, bueno, no solo descubrió la ley general de gravitación, sino que inventó el cálculo diferencial en esas 3 semanas. Newton creía que pues nadie le iba a hacer caso porque todo el mundo lo tachaba de niño genio y lo mandaban por un tubo. Y Halley, al terminar de leer esa noche el libro, se da cuenta que ese libro es el libro más importante en ciencia que se había escrito hasta ese momento. Y agarra todo su dinero y va a la editorial al día siguiente y manda a imprimir 5,000 copias. Y una semana después, cuando se las entregan, porque ya había imprentas, la Biblia ya había sido impresa por imprentas en Inglaterra, le entregan las copias y Halley lo promociona y vende las 5,000 copias. Entonces llega a ver a Newton a decirle, oye, publiqué tu trabajo. Y la reacción inicial de Newton fue de furia, porque cada vez que él publicaba a alguien, todos se burlaban de él. Hasta que Halley le dice, ya lo publiqué y ya vendí todas las copias que imprimimos. Aquí está tu dinero de tu ganancia de tu libro. Esa es la historia del principio de matemática. Entonces, por lo menos ya salieron hoy conociéndose una historia bonita, ¿no? Entonces, la idea que tenía Newton de estas razones de cambio era encontrar cuánto cambiaba f de x cuando avanzábamos un paso, ¿no? Y entonces él agarra y define originalmente la derivada como la función en el punto x más h menos f de x entre x más h menos x, ¿no? Que esto, si recuerdan, es el cambio en la función dividido entre el cambio de x. Así es como lo define en el principio de matemática Newton. Y luego, posteriormente, pues agarran y llegan los matemáticos y le dicen, esta cosa está medio chueca, vamos a ponerle un límite, ¿no? ¿Qué límite ponen los matemáticos? El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, ¿no? Entre h. Y se ve que doy clases de cuántica, ¿no? Todas las h's llevan barra para mí. Y esto fue lo que vieron con el buen Brandon la clase pasada, ¿no? Y bueno, los matemáticos luego llegan y dicen, no, está medio chafa la definición, entonces vamos a agregar que puede haber una discontinuidad, entonces la derivada tiene que ser al mismo tiempo el límite por la izquierda, ¿no? Cuando h tiende a 0 de f de x menos f de x menos h entre h, y eso tiene que ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h de x más h menos f de x entre h. Y este de aquí es la derivada por la izquierda y esta de acá es la derivada por la derecha, ¿no? ¿Sí? ¿Todavía no los duermo? Muy bien. Entonces, pues regresemos rápido a nuestra gráfica, ¿no? Entonces, esa razón, lo que me calcula la pendiente de la recta
de la recta tangente, que nosotros queremos encontrar la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Ya los dormí. Ya no hay interacción. Aquí seguimos, profe. Ok. Entonces, ¿qué onda con el alquimista de Pablo Coelho? Les voy a ser sincero, nunca he leído a Pablo Coelho, no sé qué tan malo sea. ¿Alguno de ustedes sí ha leído a Pablo Coelho? ¿Sí o no? No, Entonces, ¿por qué criticamos tanto a Pablo Coelho si ninguno de nosotros lo ha leído? Igual y es un premio Nobel de literatura en potencia. ¿Tú sí lo has leído? Yo la verdad es que no lo he leído literalmente porque toda la gente me dice que es basura. Entonces, estamos hablando Paco el Chato. Bueno, entonces, vamos a hacer otro dibujito más grande acá abajo. Entonces, tengo aquí mi función y con la fórmula por la derecha, aquí tienen un punto, aquí tienen el que sigue. Con la fórmula que les dio el buen... Está todo horrible. Ahí está. Con la fórmula que les dio el buen... No, está muy feo esto. Ahí está. Lo que dice... No, vamos a hacerlo más extremo. A ver. Una fórmula más... Una función que todavía cambie más. Vamos a hacer esta. Ok. Tienen aquí un punto y tienen aquí el otro, ¿no? Este es x0. Este es x1. Y aquí este es x2. Sí, que sea más extremo todavía. Entonces, cuando ustedes calculan con la fórmula de Newton sin límite, como la definió él, ustedes están calculando la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿no? Entonces sería algo así. Y con la del, esa es la de la derecha y la de la izquierda sería algo así, ¿no? Son esas dos curvas. Agarré una función muy extrema con un h muy grande para que se viera la diferencia entre la derivada por la derecha y la derivada de la izquierda. Pero lo que ustedes quieren calcular es la pendiente de la recta tangente en este punto, ¿no? Esta es la que realmente ustedes quieren calcular. Y pues ni la fórmula por la derecha ni la fórmula por la izquierda les da exactamente ese valor. Entonces, el método que vamos a hacer ahorita es un método que se le conoce como el método de la secante. En vez de calcular por la izquierda o por la derecha, vamos a calcular la recta que pasa por los dos puntos de al lado. Y resulta que la pendiente negra, en estos casos donde la función cambia mucho, se acerca mucho más a la pendiente de la recta azul que la verde o que la roja. Y ese se conoce como el método de la secante. Entonces, la fórmula para la pendiente de la línea negra, ¿cuál es? Sería f de x y más 1 menos f de x y menos 1 entre el cambio en x. Pero el cambio en x son 2h, ¿no? Entonces, esto es la que vamos a programar ahorita, que se llama el método de la secante. ¿Ok?
Y la demostración gráfica se me hace más bonita que ponernos a hacer series de Taylor y pues encontrar que esta tiene un orden de magnitud mayor de precisión. Es más bonito hacerlo con un dibujito. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos, jóvenes? Lo primero que hacemos es importar las librerías, ¿no? ¿Qué librerías son las que vamos a estar usando? NumPy y Matplotlib, ¿no? Muy bien. Marca warning. Sí estamos viendo Spider, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Muy bien. Entonces, ok. Vamos a definir nuestra función. ¿Qué función quieren calcular la derivada? Una de las que se sepan la derivada. X. X. Siempre es bueno hacerlo con una función que sea sencilla y que se sepan la derivada. X es una función sencilla de la que me sepa mi derivada. Pero en este caso, ¿te sabes la derivada de eso, Diego? Pero en este caso, el problema de poner X es que la derivada siempre va a ser 1, ¿no? Entonces no vamos a saber si lo está haciendo bien o si hay errores en el código. Entonces, para las derivadas, a mí siempre me gusta utilizar seno de X. Si quieres, ahorita ya que tengamos el código funcionando, hacemos esa, mi querido Diego. Entonces, ya definimos nuestra función, ya importamos nuestras librerías. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a definir nuestra partición en X, ¿no? Entonces, para definir la partición en X, generalmente se define H, ¿no? El tamaño de paso. ¿Qué tamaño de paso le han estado poniendo? Vamos a ponerle 0.1 para empezar. Que esté burdo el tamaño. Y entonces, ¿cómo definíamos X? ¿Alguien se acuerda? Es np linspace. ¿De dónde a dónde queremos la función? De 0 a 2 pi, ¿les parece? Y el tamañito. Lo estamos haciendo con H, entonces es más sencillo hacerlo con arrange, ¿no? ¿Sí o no? Para complicarlo, X más 1. La derivada sigue siendo 1, ¿no? Aunque le pongas cualquier constante. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Vamos a definir nuestra función y. ¿Cómo definimos y? Pues simplemente ponemos f de x, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a hacer el método de derivada de derivada central. ¿Cómo haríamos el método de derivada central? Se está chafando el código por un x más 1. Suele suceder. Ok. Aquí definimos una partición, ¿no? Esto nos permite definir la partición. Con esto evaluamos la función en la partición. Y ahora, aquí voy a definir un arreglo de ceros con el mismo tamaño que X.
¿Por qué necesito que tenga el mismo tamaño? Porque voy a graficar las funciones. Y para graficar necesito pasar dos listas con exactamente el mismo tamaño. Entonces, la manera más fácil de definir una función con el mismo tamaño es utilizando zeros like. Zeros like literalmente les va a generar en general un tensor con exactamente la misma magnitud que el tensor que yo le estoy poniendo. En este caso, y durante el resto del año, antes de regresando de vacaciones vemos un poco de matrices, pero durante el resto del año vamos a trabajar con vectores, con arreglos, con listas de una sola dimensión. Entonces, np.zeroslike me va a generar una matriz llena de ceros con el mismo tamaño que la que yo le estoy pasando. Como nada más tiene una columna, pues nada más me regreso una columna llena de ceros. ¿Ok? Y entonces vamos a darle for i in range len x. ¿Qué hace for i in range x? Range len x. Me va a iterar en el índice de cada uno de los vectores de la columna x, ¿no? Y entonces ahora sí podemos definir cómo se hace la derivada por método de la secante. ¿Cómo lo hicieron con Brandon? ¿Cómo hicieron la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha? Estábamos chafeando por un x más 1. Qué mal. Siempre falta un x más 1. Siempre falta un más 1, un menos 1. Ese es un error muy común. No importa cuántos años lleven programando. No se burlen del buen Brandon. A mí me sigue pasando y llevo 23 años programando. Y se me sigue olvidando el más 1. Pues, bueno, se definía como derivada por la derecha de i, Ajá. es la y más 1 menos y de y todo eso entre h. Ok. Aquí voy a ir iterando con el i. Y cuando ustedes hicieron por la derivada de la derecha, ustedes tendrían que haber hecho algo así como f, bueno, mejor dicho, y más 1 menos y, todo esto dividido entre h, ¿no? Algo así tendrían que haber hecho. Así era la derivada por la derecha, ¿no? ¿Sí o no? Sí, 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 así es. Muy bien. Entonces, pero ahorita no queremos hacer derivada por la derecha, queremos hacer derivada por el método de la secante, ¿no? Entonces voy a dejarlo ahí comentado. Y vamos a hacerlo por el método de la secante. Y' de i con el método de la secante, ¿cuánto les dije que valía? Vale y de i más 1 menos y de i entre 2h, ¿no? Así es justamente como lo definimos hace un momento. Aquí en mi dibujito. El de la derecha menos el de la izquierda entre 2h. ¿Sí? Entonces, Era y de i menos 1, ¿no, profe? exactamente, y de i menos 1. Muy bien. Entonces, ya acabé el programa. Nada más vamos a ponerle que me imprima y' de i, ¿no? Y vamos a correrlo. ¿Ustedes creen que ya acabamos? ¿Qué fue lo que me marcó? Index 64 is out of bounds. ¿Por qué pasó eso? A ver, ¿alguien escribió la respuesta? Falta el menos 1 en len. Muy bien. Ese es uno de los errores que tiene este código. Yo estoy corriendo hasta i más 1. Entonces, como estoy corriendo hasta i más 1, necesito restarle el len. ¿Ok?
Y hay otro problema. Cuando iba y el range, ¿qué me está imprimiendo? Este range me está generando una lista de valores en las que va a iterar. ¿Y de dónde a dónde genera esa lista de valores? Así como lo tengo ahorita, está generando desde el 0 hasta el n-1 de 1 en 1, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Pero cuando i vale 0, pues sí, 0 más 1 no hay problema, es el 1. Pero 0 menos 1, ahí sí hay un problema, ¿no? Resulta que no puedo empezar en el 0, tengo que empezar en el 1. ¿Ok? Y entonces ya lo puedo correr y ahora sí ya no me marca error. Exceptuando que ahora tengo dos problemas. Tengo que calcular el primero y el último. Y' en 0 no lo puedo calcular con el método de la secante porque yo no tengo el valor i-1. Yo no tengo el valor -1. Si yo le paso a Python -1, lo que va a hacer es agarrarme el último valor de la lista, ¿sí recuerdan? Por eso no marcó error, pero en realidad no hay valor -1. O mejor dicho, no corresponde a lo que me está regresando Python. Entonces, ¿cómo calcularíamos el primer valor? Pues el primer valor lo calculamos a mano con la integral por la derecha, ¿no? La integral la derivada por la derecha es y1 menos y0 entre h. Y el otro que me falta calcular, pues es el valor de la derivada en n. Vamos a hacerlo explícito. Profe, era lo que le iba a decir. En range, Ajá, si le quitas el -1 al n, ajá. no hay bronca, ¿no? ¿O sí? No, si le quito el -1 sí va a haber bronca. Se lo quito para que lo veas rápido. Nada. Nos va a marcar que el index is out of bounds. Porque n vale 63 y yo le estoy pidiendo el 64. Entonces también tenemos que calcularlo hasta n-1 y el último, el yn, lo tengo que calcular con la derivada por la izquierda. ¿Cuál era la derivada por la izquierda? Y-2 entre h. ¿Ok? Y ya con este código tengo yo y y' evaluada en todos los valores de x. Por el método de la secante todos, excepto a los extremos. Los extremos no los puedo calcular por el método de la secante porque yo necesito dos puntos. Necesito el i-1 y el i+1. Y en los extremos yo no tengo ni el i-1 ni el i+1. Entonces en los extremos tenemos que calcularlo con la derivada por la derecha y por la derivada por la izquierda, por el otro lado. ¿Ok? Y bueno, podríamos imprimir en pantalla la y', pero pues por algo utilizamos Matplotlib, ¿no? Vamos a imprimirlo con líneas rojas y la derivada vamos a imprimirla con líneas azules, ¿va? Y que nos la muestre en pantalla. Y aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del seno, jóvenes? Bueno, El coseno, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si pues también imprimimos el coseno para ver que sean exactamente iguales?
X, np.coseno de X. Y esa que nos la imprima con color verde y línea punteada. ¿Vale? Elegí un mal color, no se ve. ¿Qué color se va a ver encima del azul? Tal vez rosa. Vamos a ponerle el rojo a la derivada. Vamos a cambiarle los colores. La función va a estar en verde, la derivada en azul y la derivada exacta en verde punteado, en rojo punteado. Y ahí quedó, ¿no? Naranja, sí, el naranja hubiera sido buena opción. ¿Ok? Vamos a poner una función más divertida. ¿Qué función quería el buen Diego? np.exponencial de x más x. Bambi. Muy bien. Y pues vamos a hacerla ya no de 0 a 2pi, vamos a hacerla de 0 a 10. Para que después de 10 la exponencial diverge bien rápido, ¿no? ¿Y cuál es la derivada? ¿La derivada exacta? Muy bien. Exponencial más 1. Y pues vamos a correrlo. Y pues la derivada, ¿sí la ven todos? Está aquí del lado derecho. Es bastante precisa, ¿no? Acuérdense que en azul está la derivada y en rojo está la derivada. Y en rojo punteado está el valor exacto de la derivada. Aquí al final, dejen ver si le podemos hacer zoom. Y no me deja hacerle zoom. Qué mal. ¿Hay algún método numérico más o ya esto es todo para derivar? Hay una serie de métodos que se llaman diferencias finitas y tú puedes ir agregando tantos términos como quieras a la derivada. A mí personalmente me gusta mucho el método de la secante, Diego, y es el que yo suelo utilizar para calcular derivadas, porque es un código relativamente compacto que tiene muy buena convergencia. Por ejemplo, vamos a hacer que la función sea considerablemente más burda, como de 0.5. Si te das cuenta, el momento en el que ya no se parece, vamos a aumentarlo todavía más, 1.0, para que sea todavía más dramático. Los primeros 7 los estamos calculando con el método de la secante. ¿Sí lo ves en la gráfica ahorita, Diego? Pero el último punto que calculamos con el método de la derivada por la derecha tiene mucha peor precisión y se aleja mucho más del valor exacto de la función. Entonces, el método de la secante, que serían todos los de aquí adentro, tiene una precisión de orden 3. Tú tienes 3 cifras decimales. El error va como h al cubo, para que seamos precisos. Entonces, mientras que los de las derivadas por el método de izquierda y derecha de Newton tienen una precisión de h. Entonces, el error es mucho mayor con el método de derecha y de izquierda que con el de la secante, pero tú puedes ir mejorando el método y agregando tantos términos como tú quieras, hasta encontrar tanta precisión como tú quieras, agregando términos, a consideración que entre más términos agregues, más código vas a tener que agregar de este estilo. Los de las orillas siempre los vas a tener que calcular a mano, con un método diferente. ¿Ok, Diego? Entonces, Va. el de la secante tiene la propiedad de ser el más fácil de programar y tener la mejor precisión por el trabajo que ustedes están haciendo. Y a menos de que pongan una H ridículamente grande como esta, no van a tener tantos problemas.
Por ejemplo, con punto 1, pues ya es prácticamente igual, ¿no? Solo hay una pequeña diferencia aquí. Quería hacerle zoom, pero no me dejó. Vamos a pegarlo en Paint para poderle hacer zoom. Ahí está. Entonces, les comparto rápido la pegada en Paint. El último punto de la derivada es el que se desvía y no es por culpa del método de la secante, es por culpa de la derivada por la derecha. Perdón, de la derivada por la izquierda, porque no tenemos punto a la derecha. Entonces, yo recomiendo usar el método de la secante, pero ustedes pueden agarrar tantos términos como quieran, desarrollar su función desarrollar la serie de Taylor y agarrar tantos términos como ustedes quieren de precisión. Si quieren, lo hacemos rápido para la segunda derivada. Que no quiero whiteboard, quiero... Bueno, sí quiero whiteboard, pero quiero el de Microsoft. Aquí está. Entonces, vamos a hacerlo rápido para la segunda derivada, ¿no? Vamos a hacer el método clásico. Ustedes quieren encontrar la segunda derivada de f de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar f de x más h y vamos a expandirlo en serie de Taylor. Según la serie de Taylor, ¿se acuerdan cuánto vale? ¿Ya no se acuerdan? Más h barra cuadrada entre 2 factorial, segunda derivada de x, más términos de orden superior, ¿no? Términos de orden 3. Y también podemos expandir f de x menos h, igual a f de x menos h por f' de x, más h cuadrada entre 2 factorial f' de x, más términos de orden superior, ¿no? Entonces, yo puedo sumar estos dos. Y si yo sumo estos dos, me va a quedar h barra cuadrada. A este le vamos a poner 1, este le vamos a poner 2. Y entonces aquí hacemos 1 más 2. ¿Vale? Me queda... Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo en el orden correcto. No me voy a brincar pasos. De este lado me queda f de x más h más f de x menos h igual a 2 veces f de x, h por f' menos h por f bi'prima, pero menos h por f' se eliminan. Y luego me queda más h barra cuadrada entre 2 y h barra cuadrada entre 2. H barra cuadrada. Ay, ¿por qué le estoy poniendo h barra? H cuadrada, f' de x, más términos de orden superior, ¿no? Que ahorita ya no nos van a interesar. Entonces yo de aquí puedo despejar f bi'prima de x como f de x más h menos 2f de x más f de x menos h. Todo esto dividido entre, y dale con la h barra, h al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, pues vamos a programar la derivada de segundo orden, ¿no? Entonces nos regresamos a Spider. Y como buen programador flojo, yo no conozco un programador que no sea flojo. Y si lo existe, es un mal programador seguramente. Copiamos y pegamos. Y... ¿Eh? Va en contra de su naturaleza. Hay una frase de esas que luego salen en internet, pero que sí la dijo Bill Gates, que dijo que siempre que él quería contratar un buen programador, buscaba el programador más flojo que encontrara. Porque un programador flojo siempre va a buscar la manera más eficiente de resolver el problema. Aquí la cosa es que tiene que ser flojo, pero tiene que trabajar al final, ¿no? Porque si no, si solo es flojo, pues nunca va a hacer nada.
Entonces, tiene que por lo menos trabajar. Entonces, segunda derivada. ¿Ok? Vamos a regresar a la función seno. ¿Por qué regresar a la función seno? ¿Cuál es la segunda derivada de la función seno? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la segunda derivada de la función seno? Menos seno. El menos seno, ¿no? Entonces, vamos a decirle y prima. Y prima. ¿Cuánto era la función? Profe, no está compartiendo Spider. Ah, ok. Sigo compartiendo el whiteboard, perdón. Ok, ya ven Spider ahora sí. Ya. Ok, ¿cómo era la función de la segunda derivada? La y prima. ¿Cómo era? ¿Cómo era? F de X más H. F de X más H es Y más 1, ¿no? Sí. Menos 2 veces Y más Y menos 1, ¿no? Por H cuadrada. Entre H cuadrada, ¿no? Así se definía. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Todavía me acuerdo de los numeritos, de los coeficientes de la biprima. Entonces, solo hay un problema. Y el problema es cómo encuentro la derivada para los extremos. Esto es válido. Esto es igual en método de, digo ya en pseudocódigo, pues esto es f biprima y igual a f y más 1 menos 2f de i más f de i menos 1 entre h cuadrada. ¿Se han visto pseudocódigo con el buen Brandon, no? Entonces el problema es que para los extremos, para el de la izquierda y para el de la derecha, yo no puedo utilizar esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula central. Entonces, ¿cómo harían ustedes el de segunda derivada por la izquierda y segunda derivada por la derecha? Pues en vez de agarrar f de x más h y f de x menos h, pues voy a agarrar simplemente... ¿cómo se copiaba esto? Aquí está. El lazo. Quiero seleccionar esto y no me deja. Todavía estoy chafa con él. Ok. Lo copiamos, nos vamos a la derecha y lo pegamos. ¿Qué? No, pues no. No, pues no. Pues ya vamos a hacerlo completo. Ya que. Entonces, para hacer la derivada por la izquierda y por la derecha, de hecho van a ser iguales, solo van a cambiar los signos. Tenemos que agarrar el f de x más h y el f de x más 2h. Y esto va a ser la segunda derivada, no, serie de Taylor. F de x más
h por la primera derivada de f de x. Y este va a ser 2h por la primera derivada de f de x más más h cuadrada sobre 2, segunda derivada de f de x, más términos de orden superior que nos vamos a eliminar. Y aquí va a ser más 2h cuadrada. Es 2h al cuadrado son 4h entre 2, 2h cuadrada, fb' de x. Más términos de orden superior, ¿no? Entonces nos queremos eliminar la primera derivada para poder encontrar el valor de la segunda. Entonces esta es mi primera función, esta es mi segunda función. ¿Cómo hago que estas dos se eliminen? Hago 2 menos 2 veces la primera función, ¿no? Y entonces eso nos queda f de x menos 2 veces f de x. Vamos a hacerlo completo. Esto me queda f de x más 2h menos 2f de x más h igual a f de x menos 2f de x menos f de x, ¿no? 2h por menos 2h, pues eso se me eliminan. Y finalmente me queda más 2h cuadrada menos 2 veces la de arriba. 2 veces la de arriba simplemente es h, ¿no? Entonces me queda más h cuadrada fb' de x. Más términos de orden superior que los vamos a hacer 0. Y entonces de aquí nos queda que la derivada por la derecha, la segunda derivada por la derecha, es simplemente f de x más 2h más f de x menos 2f de x más h entre h cuadrada. O si lo ponemos en términos de pseudocódigo, fb' de i no es otra cosa que f de i más 2 menos 2f de i más 1 más f de i. Todo está entre h cuadrada. ¿Les parece conocida esta fórmula? ¿Les parece conocido o no? ¿Se parece a esta de acá? ¿Esta de aquí no se parece a esta de acá? Esta es la derivada, la segunda derivada por la derecha. ¿Alguien se atreve a decirme cómo es la segunda derivada por la izquierda? En tal caso cambia el signo, profesor. No sé. La de segunda derivada por la izquierda sería f de i menos 2 f de i menos 1 más f de i menos 2 entre h cuadrada. Y yo sigo poniéndole h barra. Ya está muy cabrona mi obsesión con la h barra. Espero que nunca les pase. Entonces, ya está la derivada por la izquierda y la segunda derivada por la izquierda y la segunda derivada por la derecha. ¿Cómo programamos eso en Spider? Las voy a utilizar para... Esta es la derivada central. Derivada central.
segunda derivada por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque para el 0 no tengo el -1, ¿no? Entonces, por la derecha, quedamos en que iba a ser y2 menos 2 veces y1 más y0 entre h barra cuadrada, ¿no? Esa es la fórmula por la derecha. Y el del otro lado lo vamos a hacer por la derivada por la izquierda. Segunda derivada por la izquierda. Porque no tengo el n, ni el n más 1 ni el n más 2. Entonces, para el último, tenemos que hacer el -1 menos 2 veces el -2 más el -3. -3. Todo eso entre h barra al cuadrado. O si ustedes son inteligentes, se debieron haber dado cuenta que esta fórmula es exactamente el mismo valor que ya habíamos calculado arriba para y1. Cuando estamos haciendo el for y estamos calculando el y1, y vale 1, ¿no? Entonces, i más 1 es 2, i es 1 e i menos 1 es 0. Entonces, en vez de escribir todo este chorizo, pudimos haber escrito simplemente y prima de 0 es igual a y prima en 1. Y nos hubiera dado exactamente el mismo resultado. Y lo mismo pasa acá. Este es el resultado de y prima en menos 2. Entonces, para calcular la segunda derivada, lo único que ustedes tenían que haber agregado era esas dos líneas de código. Y con eso ya completan la segunda derivada por punto central, por punto de la izquierda y por punto de la derecha. ¿Y cuánto era la segunda derivada del seno? ¿Cuánto es la segunda derivada del seno? El menos seno, ¿no? ¿Cuál es el problema con la segunda derivada? Pues el problema está precisamente en los bordes. En todos los de en medio, como utilizamos un método de orden superior y nos quedamos con menor cantidad de errores, lo calcula de mejor manera. Pero las fronteras, que las calculamos con los algoritmos por la izquierda y por la derecha, siempre van a tener un error mayor. ¿Sí ven esta caída que hay aquí en los dos extremos? Son causados por errores del algoritmo, porque estamos usando algoritmos con un error mayor. ¿Ok? ¿Hay hasta aquí alguna duda? Y bueno, como vieron con Brandon, pues siempre pueden mejorar esto haciendo la partición más pequeña. Y entre más pequeña sea la partición, aquí está el error. Ahora sí. Entre más pequeña sea la partición, pues mejor resultado va a ir dando ambos métodos. Pero pues los métodos por la izquierda y por la derecha tienen un error de un orden de magnitud mayor. Y por eso vemos esta caída en las partes azules al final. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, porque al final ya nada más en vez de escribir un chorote, ya solo pusimos que y prima menos 1 era y prima menos 2? Creí que lo había explicado bien. Ok.
No, sí, pero es que se me fue y nada más quiero. Ok. Vamos a hacerlo. Aquí tienes las fórmulas por la derecha, por la izquierda y vamos a poner la fórmula central, ¿no? La segunda derivada central. La central es f de b' de i, es f de i más 1 menos 2f de i más f de i menos 1. Todo entre h barra cuadrada, entre h cuadrada, perdón, h barra. Entonces, con el for hicimos n veces la central, ¿no? Entonces, con la central, nosotros hicimos, por ejemplo, el fb' de 1. fb' de 1 es f de 2 menos 2 veces f de 1 más f de 0, ¿no? Entre h cuadrada. ¿Estás de acuerdo, mi querido Diego? Pero la derivada en el 0 no la puedo calcular con la central porque yo no tengo el valor menos 1. Bueno, sí lo tengo en Python, pero en general es un valor que está del otro lado de la lista y que puede ser un valor completamente diferente. Entonces, para calcular el f de 0, la derivada en 0, yo lo hago con el valor por la derecha, que es esta de acá arriba. Entonces, f de 0 por la derecha f de 0 es f de 2 menos 2 veces f de 1 más f de 0 entre h cuadrada. Calculado con el método de la derecha. ¿Ok, Diego? Pero si te das cuenta, este valor es exactamente este. Entonces, en vez de escribir todo ese chorote, podemos hacer simplemente que fb' en 0 sea lo que ya calculaste en 1. Y eso es exactamente lo que hice aquí. En vez de escribir todo este chorote, simplemente le digo, pues, ponle lo que ya calculaste para la de al lado. ¿Ok, Diego? Ok. Y lo mismo podemos hacer para la de la izquierda. En vez de calcular todo este chorote, pues te das cuenta de que pues simplemente... volví a abrir el whiteboard de Zoom. Que simplemente podrías haberlo hecho con la fórmula de la derecha, pero la fórmula de la derecha es para el f menos 2. Y entonces simplemente, en vez de escribir todo el chorote, simplemente le digo, cópiale la de la menos 2, cópiale la de al lado. Literalmente es cópiale al alumno de al lado, ¿no? Y ya con eso quedó. No está bien, pero está mejor que no poner nada. ¿Sí me entiendes, mi querido Diego? Es como aproximar la derivada que falta a la que está un poquito Exacto. antes, ¿no? Estamos aproximando la derivada que falta por un método que es peor. Pero a pesar de ser peor, es mejor que no tener nada. ¿Ok? Ok. Bueno, pues hasta ahí quedaría la clase de derivadas. En el libro en el que le subimos en el de Numerical Methods, toda la parte de que hemos visto estas 2 semanas de integral numérica y derivada numérica se conoce como métodos de diferencias finitas. Y ahí vienen las fórmulas ya deducidas para que no tengan que hacer las series de Taylor, expandirlas y anular términos. Ya vienen los coeficientes que le tienen que poner para ir aumentando la precisión de la derivada. Si por algún motivo alguno de ustedes en algún punto llega a necesitar una derivada con más precisión, la fórmula más sencilla es irse al libro, o todavía más sencillo,
Lo buscan en Wikipedia. Vamos a buscarlo. El método se llama método de diferencias finitas. Desarrollan en serie de Taylor, las juntan, las eliminan, obtienen las de estas. Pero al final de cuentas, lo único que necesitan son los coeficientes. Este es el método de la secante, el que acabamos de ver. Este es el método de segunda derivada de segundo orden, que es el que acabo de deducir. Si no te gusta el de segundo orden, mi querido Diego, aquí están los coeficientes para el de la tercera, los coeficientes para el de la cuarta, para el de la sexta, la de la octava, para la tercera derivada. ¿Qué me refiero con coeficientes? Coeficientes 1 menos 2, 1. Los coeficientes son 1 menos 2, 1. O para la primera derivada, para el método central, ¿dónde lo dejamos? Método de la secante. El término, el coeficiente es un medio, porque estoy dividiendo entre 2h, ¿no? Entonces esto en realidad ustedes lo pueden ver como en pseudocódigo. Ustedes podrían ver esto como f' de i igual a un medio de f de i más 1 menos un medio de f de i menos 1. Todo esto dividido entre h, ¿no? Entonces, los coeficientes de esta cosa son un medio, 0 para el término i y un medio. Y eso es exactamente lo que ustedes van a encontrar en las tablitas de derivada. ¿Ok? Entonces, si alguno necesita más precisión, un mayor orden de magnitud, ustedes no necesitan hacer toda la deducción. Ya en todos los libros de texto, hasta en Wikipedia, vienen los coeficientes que ustedes tienen que usar. Lo único que quería que vieran es de dónde salen esos coeficientes. Salen de hacer una expansión en serie de Taylor y ir eliminando hasta obtener una función que lo haga. ¿Ok? ¿Vale? Yo tengo una duda. Me sale esto, ya le moví a la configuración de IPython. Me perdí mucha clase. Ok. Perdón, no te había leído Melody. Figures now render in the plots pane by default. Ok. Voy a volver a poner el zoom. Share. Déjame compartir. Ok. Por defecto, ustedes van a tener la ayuda en esta zona de Spider del lado derecho superior. Les sale esta ventanita que les llaman ayuda. Aquí les muestra diferentes opciones como serían objetos. No hemos visto objetos. No estoy seguro que vayamos a ver objetos por cosas de la pandemia. Aquí les aparece generalmente cómo está estructurado el programa. Abajo, en medio, si ven aquí que dice plots, le tienen que pegar a esta pestañita y les va a abrir el dibujo, les va a abrir las gráficas. Por defecto, Python generaba una nueva ventana y esa ventana nos permitía modificar la imagen, hacerle zoom, hacerle otras funciones, pero Spider en la nueva versión, dígase del semestre pasado para ya no te lo abre en una ventana nueva, sino que nos lo está abriendo en esta pestañita de plots. A mí en particular me molesta porque explícitamente para esta clase, me encantaba hacerle zoom para que ustedes vieran la diferencia, los pequeños errores que hay en el método numérico. Pero en la mayor parte de las clases era muy molesto que nos estuviera llenando de ventanitas, porque aparte se quedaba como con el control del programa. Y cuando queríamos volverlo a correr, nos marcaba un error de que no podía porque estaba siendo ejecutado. Entonces había que cerrar manualmente cada ventanita. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas, mi querida Melody. ¿Hay alguna otra duda? Ok. Bueno, pues si no hay otra duda, los dejo. Tengo que
sigo trabajando en mi artículo, lo quiero mandar mañana. Entonces, pues ya los vería yo el lunes, yo creo que ya más tranquilos. El lunes empezaríamos con resolución de métodos de ecuaciones diferenciales. Exacto. Ya la cedo. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos el lunes. Cuídense, jóvenes. Que tengan bonita fin de semana. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo, ya pueden hacer ruido. Tun, 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 tun. Bueno, unos 40 minutos, porque luego me toca irme con el doc. No te puedes quejar.